Dios les bendiga en esta tarde, Dios me les bendiga en esta hermosa tarde, aleluya. Que el Señor me los bendiga en gran manera, espiritualmente, aleluya. Porque materialmente están llenos ahorita, ¿verdad? La iglesia de Cristo necesita ser llena, pero del poder de Dios y de la misericordia de Dios en estos tiempos, aleluya. Así que estoy junto con mi esposa, aleluya. Tenemos como ya 19 años de estar juntos y vamos a hacer un video juntos ahorita, ¿verdad? Los dos. Está un poco ella como con nervios, aleluya. No es fácil estar atrás de una cámara, pero lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, amén. Vamos a hablar de Pedro. Vamos a hablar de dos milagros que el apóstol Pedro hizo ahí en dos ciudades cercanas, aleluya. Sí, vamos a hablar de Pedro que lo negó a Cristo. De ese apóstol vamos a hablar de Pedro, el que caminó en las aguas y se estaba hundiendo, aleluya. Vamos a hablar de Pedro el apóstol que estaba haciendo excepción de personas cuando el apóstol Pablo lo fue a reprender, aleluya. De ese Pedro vamos a hablar. De Pedro, aquel que le botó la oreja al soldado romano. De ese Pedro vamos a hablar, que lloraba amargamente. De ese Pedro vamos a hablar, aleluya. Un Pedro que no miró atrás, a pesar que negó a Cristo, nunca miró atrás, sino que siguió adelante. Así que de ese Pedro vamos a hablar en esta tarde. Vamos a hablar de que él estaba lleno del poder de Dios. Y en estos tiempos finales, pues son pocos los hombres que están llenos del poder de Dios, aleluya. Incluyéndome a mí mismo también, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Pero queremos hacer la voluntad del Señor en estos últimos tiempos. Amén, gloria a Dios. Y aquí pues dejo a mi esposa que los salude por mientras busco una alabanza de adoración. Amén, gloria a Dios. El Señor les bendiga en esta hora. A todos los que vayan a ver este video, que el Señor les bendiga, ¿verdad? La palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Cada día hay que esforzarnos para darle la honra y la gloria al Señor, porque solo Él se la merece, ¿verdad? Y contar las maravillas y predicar la palabra. Para eso el Señor nos ha dejado, ¿verdad? En esta tierra, para hablar de sus maravillas. Porque también dice ahí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿verdad? Y aquí estoy con mi esposo. Pues primera vez que salgo acá, ¿verdad? Un poco con temor, ¿verdad? Porque nunca he estado en un video, pero bueno, toda la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Él dice que vamos a hablar un poquito de Pedro, la trayectoria de Pedro. Sabemos que quién era Pedro, ¿verdad? Aquel que se aventó y dijo, voy Señor, quería caminar sobre las aguas, ¿verdad? Y eso es lo que Dios anda buscando en estos últimos tiempos. Hombres y mujeres que no tengan temor, que se avienten, ¿verdad? Que tengan esa iniciativa a dar ese paso que Dios les está pidiendo. Que se atrevan, que sean valientes, que no tengan temor. Que Pedro, a pesar de sus errores, ¿verdad? Como un ser humano, eso no lo detuvo a él. Y eso tenemos que aprenderlo nosotros, que como seres humanos cometemos errores espiritualmente y materialmente, secularmente cometemos errores, pero que nadie nos detenga, ¿verdad? Que nadie nos detenga, porque el Señor día a día nos va a perfeccionar. Porque su palabra dice que el que empezó la buena obra, Él la va a perfeccionar en el día de Jesucristo. El Señor nos va a perfeccionar, aleluya. Amén, gloria a Dios. Así que si predica la palabra, sea hombre, sea mujer, y tienes tus errores, no te desanimes, sigue adelante, porque el Señor te va a capacitar cada día más. Pues no somos hombres de letra, no somos hombres estudiados, ni mujeres estudiadas, ¿verdad? Pero queremos dar lo que el Espíritu Santo nos da, ¿verdad? Y queremos hablar del poder de nuestro Señor Jesucristo, usando la vida de Pedro, el apóstol Pedro, aleluya. Pedro oró por una sierva, ¿verdad? Ahí en el libro de Hechos 9, capítulo 36, una sierva que había muerto. Y que era una sierva que en la obra del Señor, en la iglesia, era una servidora, aleluya. Amén. Y era una mujer que la amaban. Era una mujer que la quería, que era amada por ese pueblo, aleluya. Amén, amén. Y Pedro, atrasito ahí, dice que estaba en una ciudad más adelante.
no sé qué distancia, en kilómetros, en millas, pero se dieron cuenta que Pedro estaba a una ciudad más adelante donde esta sierva había muerto. Aleluya. Amén, Y amén. cuando ellos se dieron cuenta que el apóstol estaba en tal ciudad, en tal aldea, ellos se dieron cuenta que ahí estaba el apóstol de Jesucristo, Pedro. Sí, Pedro, ese que negó a Cristo. De ese Pedro vamos a hablar en este momento, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a abrir en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 36. De ese Pedro que atendía más a los judíos que a los gentiles. De Pedro, el que hizo excepción de personas, que desagradó al apóstol Pablo, y vino el apóstol Pablo, lo enfrentó y lo reprendió. Sí, de ese Pedro vamos a hablar. Amén, Un hombre que tenía defectos. Un hombre que cometió errores, aleluya, como cualquier otro ser humano. Pero él seguía a Cristo. Él era un hombre aventado, atrevido. Era un hombre que quería hacer las cosas que Jesús hacía. Y la palabra del Señor nos dice que tenemos que imitar a Cristo, ¿verdad? Así que vamos a hablar en la palabra de Hechos 9, verso 36, aleluya. Dándole gracias al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Amén. Amén, amén. Dice Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Amén. Amén, amén. Dice que en esa ciudad había una sierva que se llamaba Dorcas. Una discípula llamada Dorcas. Amén. Amén. Pero que su nombre primero era Tabita. Sí, así es. Y Tabita dice que traducida quiere decir Dorcas. Esta hacía muchas obras buenas en medio del pueblo cristiano. Era una mujer que abundaba en buenas obras. Era una mujer amada. Era una mujer que la querían. Era una discípula que el pueblo, ese remanente que estaba en ese momento ahí en esa casa, la amaban a ella porque ella ayudaba. Era servicial en la obra del Señor. Así como muchas en este tiempo son serviciales, que apoyan las obras del Señor. Gloria a Dios. Pero esta mujer estaba llena de gracia. La amaban. Aún estando muerta ella, aleluya. Los que estaban allí en esa casa, tanto era el amor que tenían por ella, pues ella ya estaba muerta, dice la palabra del Señor ahí. Ya estaba allá para que la fueran a enterrar. Pero la querían. Pero se dieron cuenta que Pedro estaba en una ciudad más adelante, aleluya, o más atrás, pero estaban separados. Y ellos, aprovechando que Pedro estaba allá lejos, no sé qué distancia, aprovecharon para ir a llamarle a Pedro. Porque sabían que ahí estaba el ungido de Jehová. Amén. Que ahí estaba el hombre que Dios usaba para hacer milagros. Que ahí estaba el apóstol, sí, Pedro el que lo negó. Pedro el que hizo excepción de personas, ahí estaba. En una ciudad más adelante, al norte o al sur. Era una mujer que la amaba el pueblo de Dios. Pero en estos tiempos, hermanos, es difícil que amen a una sierva del Señor. Amén, amor. Amén. Y dice el verso 37, dice, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, dice la palabra, en Hechos 9:37. Y aconteció que en aquellos días enfermó. Primero se enfermó y luego murió. O sea que esa mujer ya tenía que ir a enterrar a esa sierva. Después de lavada, la pusieron en una sala. O sea que ya estaban la estaban alistando para velarla.
La pusieron en una sala, la alistaron, ¿verdad? Para velarla. Sí, amén. O sea, estaba muerta, pues ya ella estaba a punto de que la fueran a enterrar. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Qué fe de esos hermanos. Sabían que Pedro iba a hacer algo por ella. Tenían la fe y la certeza y la convicción que iba a suceder un milagro, ¿verdad? Porque, pues como habla ahí en el libro de Hechos atrás, en el 3, Hechos 3, Hechos 5, ellos sabían del poder que había en aquel varón, porque era un hombre de Dios, ¿verdad? Dice que no era Pedro, sino que era el espíritu nazareno que estaba en Pedro, que los enfermos eran sanados aún hasta con la sombra de Pedro, ¿verdad? Y pues dice ahí que escucharon, va, de Pedro, y ellos dijeron: va a haber alguien que la puede levantar, va a haber alguien que puede poner la mano, amor, y levantar a esa sierva que había enfermado, amor. La fe que tenía ese pueblo ahí, que ella ya estaba muerta, pues, o sea, ya estaba muerta. Ellas tenían que ir, iban a velar, ya la habían preparado, ya la habían puesto en la mesa, en la sala ahí para velarla, ya estaba muerta. O sea que ahí podía venir. Pedro estaba ahí, pues, el que hacía milagros, porque Dios lo usaba. Amén. Pero en este caso, hermano, de repente me puedo morir yo, ¿verdad? Que Dios no lo permita ahorita. Y me alisten aquí y empiecen a velarme. Y en estos tiempos, si miramos para Nueva Orleans, para West Bank, para Kenner, habrá un hombre de Dios que se ha usado como Pedro. Puede haber, ¿verdad? Pero aquí alrededor no se escucha a nadie. Yo creo que me van a enterrar rápido, aleluya. Santo. Sí. Pero la fe de estos hombres era tan grande que aún esta sierva, Dorca, Tabita, estaba muerta. Ya ellos lo que tenían que era resignarse. Sí, amén. Resignarse que ya murió y ir a enterrarla. Pero más adelante, más adelante, una ciudad más adelante, estaba Pedro, el apóstol Pedro. En Jope. Y dijeron: allá anda el apóstol, allá anda Pedro. Traigámoslo. Traigámoslo. Y siempre pasa eso, porque de repente ahí no había nadie que sea usado en milagros, ahí donde estaba Dorca. En medio de ese pueblo tal vez Dios no usaba a nadie en milagros. Pero sí había uno, Pedro, era famoso Pedro, que hacía milagros. Y aprovecharon ahí el momento y mandaron 2 hombres a avisarle, a rogarle que viniera ¿a dónde es la ciudad, amor? Dice. A Jope. Porque Lidia había muerto, Tabita había muerto. Y mandaron a llamarle. Sí. Con unos siervos. Porque Pedro estaba en Lida, cerca de Jope. Los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres y rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. O sea, era amada esa mujer. Sacaron las túnicas, los vestidos y las telas que ella costuraba. Era una sastra, era una costurera ella. Era una mujer que era amada. ¿Por qué? Porque era una mujer que trabajaba en la obra del Señor. Y cuando una mujer trabaja en la obra del Señor es querida. Cuando se le dice a un hermano, una hermanita: haga esto, hermana, y ella lo hace, uno aprecia. Sí, amén. Porque lo que hacen no es para el hombre, lo hacen para Cristo Jesús. Amén, aleluya. No tardes en venir con nosotros, dice. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas, los vestidos con que Dorca hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, amor. O sea que Pedro, para hacer ese milagro, tuvo que sacar a todo el mundo de esa casa.
Sí, porque no todos tenían la fe, no todos iban a creer, tal vez algunos estaban ahí mirando, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será que lo va a hacer? ¿Será que Dios lo usa? ¿Verdad? Así como hay mucha gente que duda, ¿va? ¿Será que aquel hombre Dios lo usa? ¿Será que aquella mujer Dios lo usa? Igualito sucedía en aquel tiempo también. Sí, amén. Y sacó Pedro a todos, dice, y se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Enseguida abrió los O sea que Pedro no fue directo donde ella a orar y decirle, levántate, no. Primero se puso de rodillas a orar, a estar en comunión con el Jesús de Nazaret. Y después se puso en pie y fue de ella le dijo, levántate. O sea, muchas veces, a veces dice el Señor que por el Señor no derrama la bendición de nosotros porque pedimos mal. Amén, gloria a Dios. Porque otro hombre aquí, o me puedo poner yo de ejemplo, yo hubiera ido donde el muerto a ponerle la mano a la muerta ahí, Padre, resucítala en el nombre de Jesús. Y no, y Pedro oró antes de ir a orar por ella. Pedro se postró, oró, se humilló delante del Señor. No dice qué oración hizo, pero me imagino que oró y se puso en comunión. Padre, yo soy tu siervo, le he dicho. Mira tu sierva, se humilló, se puso de rodillas. Sí, se humilló primero él, ¿verdad? Para que ocurriera el milagro y Dios lo escuchara su oración, porque iba a ser el instrumento, el vaso que Dios iba a usar en ese momento. Pero ahora queremos un milagro, queremos que Dios haga algo en nuestras vidas, algo sobrenatural. Pero no lo postramos, no hay humillación, como dice allá en la palabra. Si mi pueblo se humillara, dice, en cual mi nombre fuera invocado. Pero se humilló, se postró, invocó el nombre del Señor. Yo me imagino que le había dicho, Padre, si es tu voluntad, levántala, yo solo soy un instrumento, un vaso para tu honra y gloria, ¿verdad? Pero también era un hombre de fe, hermanos, era un hombre de fe. Porque ahí dice en la palabra, ¿verdad? Cuando estaba aquel cojo, le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, te doy en el nombre de Jesús. Camina. Entonces, necesitamos, ¿verdad? Que la fe se active. Muchas veces dice, yo tengo fe. Usted le pregunta a varios hermanos o X personas, ¿tiene fe? Sí, tengo fe. Pero muchas veces la fe está muerta. Está muerta porque no creemos en el milagro. Pues los que estaban ahí, amor, los que estaban ahí, no tenían fe para orar y que Jesús levantara a Dorcas. No tenían fe. Ahora se dieron cuenta que el ungido de Jehová estaba más adelante en una ciudad y aprovecharon el tiempo. Antes que Pedro se fuera, vamos a ir allá a traer a Pedro a avisarle que la sierva había muerto. Pero ahí no tenían fe ellos. Ahí no había un hombre o una mujer ungida, llena del poder de Dios para orar, para que Dios, mediante Jesucristo, le diera la vida nuevamente a la sierva Dorcas. ¿Qué significa ahí, amor? Nos da un entendimiento de la palabra que no todos también tienen fe. También la palabra dice que no es de todos la fe. Y el que está falto de fe, que le pida a Dios que le aumente la fe, ¿verdad? Me imagino que Pedro los sacó afuera porque en el espíritu, pues era un hombre espiritual, él podía sentir que ellos iban a estar hasta murmurando, quejándose, ¿será que la va a levantar? ¿Será que va a hacer algo por ella? Estaban ahí mirando, estorbando, ¿verdad? Iban tal vez a estorbar la oración. Iban a estorbar la oración, murmurando, señalando, criticando, ¿será que lo va a hacer? ¿O será que no lo va a hacer? Como estaban ahí mirando, pues a ver qué sucedía, ¿verdad? Y Dios no quiere eso, Dios quiere que tengamos fe, y los que estemos ahí orando por alguien, que estemos unidos en el espíritu, todos en una sola unidad, en un solo espíritu, clamando por una necesidad, una enfermedad, cualquier sea la necesidad que alguien esté pasando, ¿verdad? Todos crean. Pero a veces pasa eso, amor, que de repente hay enfermos en las iglesias con enfermedad de muerte, perdón. De muerte. Pero tristemente, pues en las iglesias los incluimos hasta nosotros. No hay hombres llenos del poder de Dios y con esa fe. Amén. Es terrible la situación, porque no digamos aquí en Estados Unidos, que aquí pasa afanado todo el mundo trabajando. Todo el mundo afanado, trabajando, buscando el dinero para poder traer alimentos a los hogares, para pagar la renta. También en Honduras, en Centroamérica, es lo mismo, pero hay hombres que sí hacen la voluntad del Señor, como el siervo Gigi Ávila.
Amén. Que él dejó todo Todo por servir a servirle Cristo. Entonces Pedro aquí sacó a todo el mundo, váyanse afuera. A todos los sacó ahí. Amén. Y antes de ir a orar por la sierva Dorcas, Tabita, se postró a tierra, se humilló delante de Jesucristo. ¿Verdad? Él oró, se puso en comunión con él. Me imagino que, bueno, no dice la oración, pero yo hubiera ido a orar por la muerta, a poner la mano, Padre, levántela en el nombre de Jesús. Sin antes pedir el permiso tuyo, Señor amado, para ir a orar por esa mujer. Y así pasa muchas veces que oramos y nunca el milagro sucede. No, y muchas veces, amor, hay gente que va, pone manos y sin humillarse delante de Dios primero. Sin humillarse. No se humillan, van a imponer manos. Una palabra de Dios dice que tengamos cuidado para imponer manos, ¿verdad? Porque no es a todos que tienen ese don. O sea, amor, Dios les ha dado. dice en Hechos 9:40, Pedro viene y se postra Se porta. a orar, a pedirle al Señor. Cuando él termina de orar, se fue donde estaba el cuerpo y dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Se levantó. O sea que ella estaba dormida, cuando abrió los ojos se incorporó, cuando miró a Pedro se levantó. Gloria a Dios, amén. Y Pedro no le dijo ahí, levántate en el nombre de Jesús, no le dijo eso. Solo miró. Solo le dijo, levántate, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Nosotros a veces oramos por alguien que tiene tos, que tiene asma, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y Pedro aquí solo le dijo, levántate. Porque en la oración que Pedro hizo con Cristo ahí humillado, Cristo ahí le pudo haber hablado a su mente y solo dile, levántate. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice el 9:41, y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, las presentó viva. Gloria a Dios, aleluya. Qué poder de Dios. Qué poder. Usando al apóstol Pedro. Santo Pedro. O sea que en ese grupito que estaba llorando por ella, ahí no había un hombre lleno de fe. Ahí no había un hombre del poder de Dios. Y eran cristianos. Imagínense, se muere uno ahorita y miro para allá, para aquella ciudad, no hay nadie como Pedro. Se murió el finado ahí, a enterrarlo rapidito. Amén. Pero ellos se dieron cuenta que estaba Pedro allá adelantito, allá está el siervo Pedro. Dijo. Ahí está Pedro. Antes de ir a enterrar a la sierva Tabita, Dorcas, vamos a llamar a Pedro. Gloria a Dios, aleluya. Y Pedro enseguida vino, dice. O sea, le dijeron que había muerto. Y Pedro enseguida vino, dice. Lo sacó a todos los que estaban ahí, me imagino ahí, lo sacó a todos, dijo. Se postró de rodillas. Luego fue de ella y le dijo, levántate. Pedro le da la mano y la levanta. Y llamándola a todos la presenta viva. ¡Qué poder de Dios! Poder de Dios, gloria a Dios, aleluya. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Por cuanto no crean a la palabra, dice. Creerán a los milagros. A los dice. milagros. Pero ahora, amor, Dios está obrando milagros en personas. Dios obra milagros aún en aquel que anda descarriado, perdido, sin esperanza. ¿Por qué obra Dios de esa manera? Para mostrarles el poder y que Él es real y que Él está vivo. Que de la tumba se levantó, que al tercer día resucitó. Amén. Él está vivo, está a la diestra del Padre. De esa manera Él se glorifica en esas vidas. Pero ahora la gente no quiere nada con Dios. No quieren, solo quieren el milagro. Quieren el milagro y regresan de nuevo a su vida Como dijo antigua que tenían antes. Como dijo el hermano, un hermano de Santa Rita, dice, quieren el milagro, dicen, pero no quieren al que hace el milagro, que es Amén. Jesucristo. Pero sí quieren un milagro. Quieren un milagro, pero no quieren al autor del milagro. Amén, así es. Y el autor del milagro es Cristo Jesús. Eso está Amén. pasando, qué tristeza. Eso está pasando hoy en día, que estamos pasando unos tiempos tremendos. La gente, todo el mundo quiere un milagro. Mire, ahorita
¿Cuánta gente le dio la oportunidad con este virus, va? Que ya está, pues, como quien dice, pasando. Muchas veces, a muchos Dios les dio una segunda oportunidad de vida. Una segunda. ¿Por qué? Porque hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Quiere el Señor que les sirvan. Quiere la salvación por esas almas. Pero cuando consiguen el milagro, regresan atrás. Ya no quieren servirle al Señor. Como los 9 de los 10 leprosos, ¿verdad? Que sanó. Les digo, vayan. Preséntese al sacerdote. ¿Qué significaba, hermanos? Él muy bien pudo poner la mano y sanarlos a todos ellos al instante. Pero él quería que fueran caminando y se presentaran. En el caminar iban a ser limpios, sanados. Sí, amén. Y que su fe, actuar la fe, se aumentara la fe en ellos. Pero uno de ellos fue agradecido y regresó. Y dijo él, y no eran 10. No eran 10 los que sané, le dijo. No eran 10, dijo. Y solo regresó uno de los 10. Los 9 se quedaron de sacerdote o qué sé yo, siguieron con su vida antigua. No sabemos, la palabra no lo registra. Pero imagine que solo uno fue agradecido a donde él y a seguir al maestro. Y así hay gente que nunca se han entregado a Cristo, que les vino esta enfermedad y de una o de otra manera Dios permitió que no murieran. Amén. Pero en el hecho, en la angustia de muerte, clamaban a Dios que los ayudara, que esto y lo otro. Y de una u otra manera pues no murieron. ¿Cuántos nos prometieron que si tú me sacas de esta, me libras de esta, yo te voy a servir, yo voy a aceptar a Cristo como mi único Salvador? Gloria a Dios. Y si Dios te largó la vida y no lo has hecho, ten cuidado, porque puede venirte que una cosa peor. Y ahí la misericordia se puede apartar de tu vida. Así que si Dios te ha dado un momento más de vida, no sé qué momento, qué año, qué tiempo, es mejor que te acerques a Cristo, porque las cosas se van a poner más mal, más peor. Las pestes van a venir, las enfermedades. Entonces, por cuanto estabas por esta prueba de esta tos, de este COVID, y clamaste a Dios que te ayudara, el Señor de una manera te ayudó, y estás de mal agradecido, ten cuidado, porque a la próxima la mano del Señor se puede apartar de ti y puedes morir. Amén, así es. Así que Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Gloria a Dios. ¿Verdad? No somos estudiados, pero lo que damos, lo damos por gracia, ¿verdad? Sí, amén, aleluya. Y lo hacemos por agradecimiento al Señor, ¿verdad? Sí, amén, gloria a Dios. Y todavía hay hombres de Dios, que Dios los usa en milagros. Todavía hay hombres de Dios, pero están escasos. Sí, amén. A pura misericordia de Dios estamos vivos. Gloria a Dios. Sí, así aleluya. Que Pedro, que trató de caminar en las aguas, el que negó a Cristo, el que hizo excepción de personas, y de ese Pedro te hablamos, que Pedro Dios lo usaba para levantar los muertos y las muertas. Amén, aleluya. El apóstol Pedro era un simple pescador. Un simple pescador. Imagine que el Señor de algo insignificante, de un hombre sencillo y humilde, lo transforma a hacerlo un hombre especial en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Un hombre que, como cualquier otro, pescando para sustentarse, a ser un gran discípulo de Dios, un hombre que lo dejó todo. Que lo dejó todo, ¿verdad? Por seguir a Cristo. Y todo aquel hombre que deja todo por seguir a Cristo. No, y luego tenía esta esposa, amor, la había dejado también, porque dice ahí que el Señor, amén, dice, levantó a la esposa, a la suegra de Pedro. Enfermó de calentura, de una fiebre. O sea, quiere decir que tenía una familia, tenía esposa. Tenía su esposa. Y lo dejó todo. Sí. Es que es bien duro tomar la cruz y seguir al maestro. No es fácil, no es fácil. Pero hay una recompensa, ¿verdad? Hay una recompensa grande en el cielo. Hay una recompensa para cada hombre y para cada mujer que sirva a Cristo. Gloria a Dios. Así que no es en vano servirle al Señor. Sí, no es en vano. No es en vano. Todo lo que hacemos para el Señor va a haber una recompensa. Sí, gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Va a haber un pago, y el pago es que vamos a estar con Él allá en el cielo, viviendo por la eternidad. Amén. Así que sigamos adelante. También si nos ponemos a hablar de Pablo también, un hombre pues perseguidor de la iglesia, y después a ser un gran hombre del Señor, el último apóstol, dice la Biblia.
Sí, gloria a usado Dios. por el Señor también, en milagros, en palabras. O sea que Dios de la nada hace las cosas, ¿verdad? O sea, de Amén. repente Dios cambia los caminos de los hombres y de las mujeres. El Señor puede levantar a una mujer que vende su cuerpo de un día para otro y hacerla una mujer ungida, llena del poder de Dios, porque Aleluya. para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios. Dios puede levantar a un borracho. Ahorita se le puede predicar y aquel borracho acepta a Cristo. Y enseguida ese varón puede predicar a Cristo como lo hizo Pablo. Aleluya, gloria a Dios. O sea que para Dios no hay nada imposible. Amén. Si tú le pides con fe creyendo, el Señor te lo va a dar lo que tú le pides. De lo vil y despreciado, Él levanta. O sea, esos hermanos que estaban en la casa ahí de Dorcas, pues en ese hogar, estaban llorando, estaban afligidos porque se había muerto Dorcas, la que costuraba, la que hacía túnicas. Ahí había un lloro, estaban llorando, ya estaba muerta la sierva Tabita, Dorcas. Estaba muerta, los hermanos llorando ahí, que qué hacemos. Y se dieron cuenta que estaba Pedro, el hombre de Dios, allá en la otra ciudad. Y enseguida fueron allá, como enviaron 2 discípulos, y le dijo a Pedro, ven con nosotros. Y Pedro enseguida nos hizo el rogado, enseguida se fue. Ahora no, hermano, ahora usted va a buscar a alguien, ese si no le manda la gasolina para moverse, no se mueve. Y teniendo el tanque de gasolina lleno. No, y luego, amor, que no va la ofrenda ahí por la oración, no van. Sí, no van. Oye, no déjenme, me meto unos 4 días en ayuno de oración para ir, se muere el cliente y no van también. Sí. No van. O sea, Pedro enseguidamente se fue. No hay fe. No lo dudó ni puso pero. Ajá. Nada, Pedro inmediatamente se fue con ellos. Inmediatamente no dijo, mire, se me van a gastar las chancletas. De aquí caminando allá, pero en un burro, un caballo, no sé en qué se fue. Pero allá cuando llegue, hermano, quiero que me den chancletas nuevas porque se me van a reventar las sandalias. No dijo nada, enseguida se fue a hacer la obra del Señor. Pero ahora uno le pide oración por alguien, hermano. A veces, ahí te confirmo más tarde. No tengo tiempo, y teniendo tiempo es pecado. Sí, amén. Es pecado. Si te invitan a predicar a 2 horas de aquí, ya quieres que te manden $500 para ir a predicar. No. No se mueven. No se mueven si no les mandan el dinero para que se muevan. No, hermano, hay que moverlos sin interés. Pero se fue a hacer la obra del Señor. Ese pueblo estaba llorando porque amaban a esa sierva del Señor. Imagínense. Amén, así es. Pero no puedo ir ahorita. Mira que acá estoy sanando a Eneas. Porque ahí dice que estaba en el 32, dice, aconteció que Pedro visitando, dice, a todos vino también a los santos que habitaban en Lida, dice, en Lida. Y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Y le dijo, mire. Ajá, ¿vio? de diferente manera, Dios. Mire qué diferente. Ahí no se postró a orar. Jesucristo te sana. Vio, con Tabita, con Dorcas, ahí se puso de rodillas y le dijo, levántate, le dijo. Y no mencionó a Cristo. No. Pero oró antes de ir a decirle, levántate. Y acá le dijo, ¿qué le dijo? Y ahí en el 9, Hechos 9:37, dice, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor, amor. Sí, amén. Al ver será milagro. Era un milagro, 8 años paralítico. No, imagínense que antes con los milagros que ocurrían, dice que se convertían. Se convertían. Y ahora ni se convierten, ni le queremos servir cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, ¿verdad? Así está endurecido el corazón. O sea, amor, es que hay se ha endurecido el corazón. Pero hay cosas que tenemos que entender, ¿verdad? Porque usted se sabe que eran como 4,000 a 5,000 que seguían a Jesucristo. Y miraron el milagro de los peces y los panes. Sí, y aún así lo abandonaron también, pues. Solo lo seguían por lo que les daba de comer, ¿sí? Nada más. Porque les daba. Por los milagros. Porque les daba de comer. La comida terrenal. No sí. querían la comida celestial, sino querían la comida terrenal. Sí. Y así estamos en estos tiempos. También hay mucha gente de esa manera.
siguen a Jesús por un beneficio. Por un beneficio. Pero cuando Dios les pide algo, ellos no quieren. Sí. Como les digo yo, no es fácil. Cargar la cruz no es fácil, hermanos, no es fácil. Hay que despojarse de muchas cosas que a Dios no le gustan. Y es lo que el hombre y la mujer no quiere. Dejar el pecado, dejar el mundo, dejar los placeres, la vanidad. Las mujeres que éramos vanidosas, yo era una mujer vanidosa, hermanos. Pero Cristo me transformó y me cambió y la honra y la gloria es para Él y me sigue transformando porque en este camino no somos perfectos, pero vamos caminando a la perfección. Vamos caminando cada día tratando de hacer la voluntad de Dios. Son tantas cosas que atan a la humanidad en esta tierra y son esas cosas que no dejan seguir al Maestro. Sí, ni por la palabra ni por los milagros. Imagínense acá dice en la palabra que por los milagros seguían al Señor. Ahí dice en el 35, Hechos 9:35 dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. O sea que todo ese pueblo se hizo cristiano. Todo. Ese pueblo de Lida y de Sarón, los cuales se convirtieron al Señor, dice. Y le vinieron todos los que habitaban, dice. Ahí no dice 1, 2, 3. Todos los que habitaban en esa aldea, en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ahora el Señor cuántos milagros nos ha hecho por siervos también en tal pueblo, en tal colonia. Y no se convierten a Cristo, son rebeldes. Son rebeldes, ni siquiera la familia de aquel moribundo se convierte. Son rebeldes. Ven el milagro, pero no se convierten, no quieren nada con Dios. Así está tan endurecido el corazón de la humanidad. Así el enemigo los tiene engañados. O sea, había un paralítico en Lida, 8 años paralítico en cama. Pedro vino y le dijo, levántate, Jesús te sana, le dice. Después se dieron cuenta los que estaban en Jope, que Pedro estaba en Lida. Entonces, antes de enterrar a la sierva Tabita Dorcas, vamos a llamar a Pedro antes. Vamos a buscar una última solución, una última respuesta. O sea que ese pueblo miraba que la sierva había muerto, dice, no la vamos a ir a enterrar antes de llamar a Pedro, porque Pedro está más arriba allá, en Lida. Había fe. No, ahora se muere 1 y medio de la congregación. Que se muera 1 y medio de la congregación, aleluya. Santo el Señor. Tiene valor de poner la mano. Imagínense, en una vigilia viene y se le subió la pelota, se me sube y me va. O sea que se enfermó y sintió dolor y se murió en medio de una vigilia. Qué tremendo, ¿ah? Ajá, y ahí ¿qué vamos a hacer? Así como hicieron esto, la limpiaron a la sierva Tabita, ¿va? La arreglaron y la pusieron en la sala ya a velarla. Y llorando, se murió. Y cristianos, esos eran cristianos también. Qué tristeza. Sí, porque si creían en Pedro, que Pedro podía levantarle, que ellos habían creído en Dios también. Pero la pregunta es esta, se muere uno en medio de la congregación ahorita, lo primero que van a decir, se lo llevó el diablo. Estaba en la iglesia y eran pícaros, estaba en pecado, el diablo se lo llevó y es lo primero que van a hacer ahí. Y aquella mujer no estaba en pecado. No, esta mujer era amada. Esa mujer era amada, pero aún, era una mujer de buenas obras. Pero aún aunque alguien hubiera estado, alguien de visita que llegue a una vigilia se muere, le pega un infarto allí. Yo creo que todos se van porque va a venir la policía, nos van a meter presos, van a cerrar la iglesia. Y el primero que se va a ir va a ser el pastor porque es el primero que va a meter preso. Gloria. Imagínense, hermano. Que Dios nos ayude, de verdad. Y qué tristeza, qué tristeza que se muere alguien ahí, ¿verdad? De que lo lleve de visita a un culto, se muere. Y lo primero que vamos a hacer nosotros es orar, de verdad vamos a orar. Y que Dios no lo levante, hermano. Y que Dios no lo levante, va, qué vergüenza sería. Ay, Dios mío, que nos ayude. Fuera una vergüenza para nosotros que decimos que somos hijos de Dios. Y que ahí se murió alguien en medio de la congregación, sea una visita. Pues vamos a orar para que Dios le dé la vida y que no lo levante el Señor en medio de una congregación. Qué pena sería para nosotros. Qué vergüenza, ¿verdad? Pero ahí de repente digan, allá está predicando allá en la otra iglesia, fulano de tal. Ese hombre es ungido por Dios. Llamémoslo antes que vayamos a enterrar a este muerto o antes que llamemos la ambulancia, lo que sea. Pero vamos a traer a ese pastor que está entalado. Pero de aquí lo que hay es un montón de chismosos muchas veces. Terrible, aleluya.
Sí, eso es lo que se está viendo, pues. Amén. ¿Ah? Santo Bueno, el Señor. Incierta la palabra de Dios ahí dice, ¿verdad? Encontrará fe. Cuando venga, dice, el Señor a la tierra, ¿encontrará fe? Es una pregunta. ¿Encontrará fe? Hermanos y amigos, la fe está muerta. Si hubiera fe, aún nosotros mismos estuviéramos sirviéndole a Cristo. Si hubiera fe, mucha gente, la humanidad entera estuviera sirviéndole a Cristo. Y es chiquita la fe. El Pequeña, Señor puso, como un grano de mostaza. le puso un ejemplo. Si la pusiera como un melón, dijo el otro. Si la pusiera como una sandía, como un grano, dice, de lote que la hubiera puesto, ni quiera Dios. Nadie hubiera tenido fe. Nadie tuviera fe. Es un poquito lo que Dios nos pide. Y vamos a Hebreos, amor, ¿qué es la fe? Vamos al libro de Hebreos. 11 está. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, Hebreos 11 dice. 1 dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es lo que ellos tenían, los que estaban ahí con la sierva Dorcas, Tabita. Ellos creían que había un hombre Pedro estaba de Dios allá y que la podía levantar. Y tenían esa certeza, dice, de lo que espera. Dice. Tenían la certeza que cuando Pedro iba a llegar, iba a ser levantada esa mujer. ¿Qué fe tenía el pueblo, Carlos? ¿Qué Sí. fe? Era grande la fe de dice, ese pueblo. porque, dice 11.2, mire, sigue diciendo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y estamos hablando de Pedro. Pedro era la iglesia de antaño, de los antiguos. Tiene buen testimonio Pedro, a pesar de sus errores que tuvo atrás. Pero él supo superar. Que era enojado, superó sus errores. Era un hombre con muchos No se detuvo, errores. no se detuvo. Ahora, porque por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pedro alcanzó buen testimonio, porque por la fe, Pedro, estamos hablando de Pedro, un hombre usado por Dios. Gigi Ávila también. ¿Cuántos enfermos no Dios levantó usando al siervo Gigi Ávila? Pero ahora. Y dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Claro, pues, ¿qué es lo que dicen? Que venimos del boom, que el boom hizo el universo. No, por la fe entendemos que este universo Dios lo hizo por medio de la palabra de Dios. Y hágase esto, y hágase lo otro. Hagamos al hombre, hagamos a los animales. Por la palabra de Dios. Y sigue diciendo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio, dice, de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún hablaba por ella. Imagínense. Sí. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. O sea, eran hombres de fe. De fe. Es lo que Dios nos está pidiendo en estos últimos tiempos. Sí. Fe. Sí. Que esa fe se actúe en nuestras vidas. Sí. No, dicen, usted le pregunta a alguien, ¿tiene fe? Yo tengo fe, dice. Pero esa fe no se mira. Pero es que hay fe que es de aquí. Del diente para afuera. Pero la fe aquí. Creerlo. Mentira, la fe de aquí dicen de labios, ¿verdad? Y los corazones están lejos. Y cuando los corazones están lejos de la fe, que es Cristo, está perdida una No, y la fe es como algo invencible, porque sí. Dice que es la certeza. Pues es que la gente dice que tiene fe, pero de aquí de tienen fe, o lo de aquí, y su corazón está lejos. Pues cuando el corazón está lejos, ahí no hay fe, no hay nada. Este pueblo dice, ¿Sí? de labios me honra, pero su corazón está lejos. Está lejos, pues si el corazón está lejos, ¿cómo uno va a atreverse a decir que tengo fe? ¿Sí? No es fácil. Santo del Señor. Dios nos pide que tengamos fe, que creamos en Dios. O sea, que para Dios no hay nada imposible. Lo que yo le quiero decir esto es que Pedro, de todos sus errores que él tuvo, no se detuvo. No se detuvo. Y llegó a ser un hombre lleno de fe. Lleno del poder de Dios. O sea, Pedro supo que negó a Cristo. Lo negó 3 veces. Cuando le dijeron, tú eres como ellos. Tú eres Galileo como ellos. Eres uno de ellos. No lo sé, hombre, dijo. Tú Imagínense. hablas como ellos.
Y vino a ser Pedro un instrumento en las manos del Señor. Amén. Así que el hombre y la mujer que va a ver este video y que estás ahorita en los caminos del Señor y tienes muchos defectos ahorita, no te detengas. Sí. Que tus defectos no te detengan, porque Dios tiene propósitos en la vida tuya, sea de hombre o de mujer. No te detengas, porque más adelante puedes llegar a ser un hombre, no como Pedro, pero sí el poder de Dios se va a manifestar a través de su vida. De tu vida. Un vaso, un instrumento de honra. De honra, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Yo tengo defectos. Amén. Yo también. Tengo luchas y angustias y pruebas. Pero esto no me puede detener. Esto no puede detener a mi esposa. Esto no te puede detener a ti. Porque más adelante no sabes si vas a ser una mujer y un hombre lleno del poder de Dios. Amén, aleluya. Un instrumento de Dios. Así que no te detengas. Amén. Aunque ahorita te está costando las cosas. Aunque ahorita pues tienes problemas y estás con esa lucha y eres cristiano y sientes que no tienes fe, no te detengas. Gloria a Dios. No te detengas. Pedro no se detuvo. Amén, amén. Ni aún Pablo se detuvo cuando fue apiedrado, fue sacado de ciudades, fue metido en cárceles y todo. Y él nunca vino a su mente a decir ¿por qué esto me viene a mí? Gloria a Dios. Sino que todo lo que le sucedía a Pablo más bien era bien para el evangelio, dice. Sí, amén. Todo lo que se movía alrededor de Pablo era para que el evangelio creciera más. Y Pedro no se detuvo. Pablo, y fue un hombre de fe también. Lo picó la serpiente. Se sacudió. Esa sacudió. Víbora, mire, sí. Se sacudió el problema, la enfermedad, la situación, la escasez, la pobreza, se la sacudió y siguió caminando. Sí. Eso es lo que Dios quiere de nosotros también. Sí. A pesar de tanta dificultad, de nuestras debilidades, de nuestros errores, Sí. que sigamos marchando. Sigamos caminando, viendo el blanco perfecto que es Cristo Jesús. En fe. En fe. Caminemos en fe. Caminemos en fe. Pues la palabra de Dios te lo dice, amor. Que no es por vista, sino por fe. Sí. Y por fe, creyendo y confiando en Dios, vamos a llegar un día al cielo. Sí, amén. Porque entonces nada estuviéramos haciendo acá, peleando esta buena batalla de la fe, también dice la palabra. Y por fe estamos vamos a llegar al esperando, cielo. por fe estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Por fe creemos que Cristo viene en esa nube blanca, porque Cristo le dijo a sus discípulos, ¿por qué estáis tristes? Le dijo en el libro de Hechos, ahí más atrásito. Así como miras ir a Los Ángeles, le presentaron ahí, sí. Así como miras ver a Cristo en esa nube, dice, así irse para el cielo, sí. Así va a regresar. Y esa es la fe que tenemos que tener nosotros, que Cristo va a regresar. Por su iglesia. Va a regresar, y yo tengo esa fe. Mi esposa tiene esa fe, porque estamos aquí esperando al Salvador de nuestras almas, que es Cristo Jesús. Por fe me voy, por fe se va mi esposa, por fe se van mis hijos, aleluya. Y los motivamos a que sigan adelante, que sigan marchando, que no se detengan. Pruebas van a haber. Ellos fueron unos hombres que pasaron pruebas, luchas. Fueron maltratados, golpeados, vituperados, pero siguieron caminando. No, y nos vamos hablando de la fe, amor. No se detuvieron. Dice, mire, dice. ¿Cómo dice? Gloria a Dios. Aleluya, 48 minutos más vamos grabando. Okay. Dice, si seguimos hablando en Hebreos ahí siempre 11 dice, 24 dice, mire, por la fe Moisés dice, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por fe. Aleluya, por fe. Escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aleluya, dice. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por fe. Todo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que destituía a los primogénitos, no los tocase con ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Todo fue por medio de la fe. ¿Y qué le dijo a Moisés? Le dijo, ¿por qué clamas a mí? Le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Le alza tu mano, le dijo, y pasa.
Y Job le extendió allá que el mar, el Señor lo abrió. Todo es por fe. Todo es por fe. No por ¿Cómo fue vista, sana ni usted? Por fe, ¿verdad? Por fe. Ella tuvo un tumor cerebral en el ojo. Amén. En la cabeza. En la cabeza, perdón, a este lado acá, como un huevo de grande. Y tiene secuelas, el ojo lo tiene un poquito así, mire. Este ojo Lo tiene un poquito mal. cuando nazca. Entonces Dios usó un hombre y le vino a dar palabra aquí. Entonces ella agarró esa palabra en fe. Yo en ese tiempo ni sabía que era fe, nada medio mundano ahí. Y ella agarró esa palabra. Y Por esa fe. palabra se cumplió en ella por fe. Le dijeron que del quirófano iba a ser sacada, dice. Y ahí yo fui testigo. Los vecinos son testigos del tumor que ella tuvo en su cabeza. Y ella por fe fue sana. En el 2012, el 3 de 2012. mayo del 2012 salí del hospital caminando cuando el doctor decía que yo iba a caer en silla de ruedas o estado vegetal. Eran las únicas dos opciones para mi vida. Pero mire, la fe, como dice en Hebreos 11, la fe, la certeza y la convicción de lo que no se ve. Yo tuve fe, clamé a Dios, me postré, me humillé y Dios obró un milagro en mi vida. Y certeza. Por su misericordia. La certeza puede ser una seguridad. Sí, es una seguridad. Certeza es una seguridad que el milagro va a pasar. pasar. Entonces, Que el milagro eso va a es lo que suceder. necesitamos. Entonces, si tú te encuentras enfermo, Cree en Dios. cree en Dios y ten fe que Dios te va a sanar. Sí, Que amén. tu mente esté siempre acá. Estoy sano, estoy sana, estoy sano, estoy sana. Sí. Porque tengo un Cristo de poder que está Aleluya. vivo, que de la tumba se levantó. Gloria a Dios, Aleluya. Gloria a Dios. Así que Dios me les bendiga en esta, Amén. Dios la bendiga. en esta tarde. Mi esposa estaba nerviosa, está preguntando la hora, haciéndome así. Yo no sé por qué, será que tiene que saber. Amén. Es primera vez, ¿verdad?, que le ayudo a Él, pero todo lo hacemos para el Señor, para la honra y la gloria de su nombre. Vamos a- a quien le servimos. Vamos a terminar con un versículo en Hebreos 12. Sí. 12:2. Mire lo que dice. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vuelve a través de la fe. Qué importante va. Jesús es el autor, el que hizo la fe. Amén. Él es el autor, ahí no hay otro, Él es el único autor Amén, gloria a Dios. y el consumador de la fe. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que pronto vendrá en esas nubes a levantar a ese pueblo y por fe nos vamos. Amén, gloria a Dios. Por fe nos vamos a ir en esas nubes blancas. Yo me voy con Él. Tú tienes que irte con Él también. Mi esposa debe ir con Él, amén. Amén. Así que Dios me les bendiga en esta tarde. Sí, amén. Este es el pequeño video que hemos hecho. Que el Señor me lo revuelque en bendiciones, como dicen nuestros hermanos chilenos. Aleluya. Cristo está a las puertas. Así que despídase, amor. Que el Señor les bendiga, ¿verdad? Y ha sido pues un gusto, un placer poder servir a través de este video. Y siempre motivándoles que crean en Dios, que tengan fe, que esa fe se aumente. Y si no hay fe, dígale al Señor, auméntame la fe. Porque si le pedimos a Dios, para Dios no hay nada imposible. Todo lo que pidamos, Él lo da. La palabra de Dios dice, busquemos el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas. Que Dios me les bendiga. Y hasta aquí mi tiempo. Bueno, Dios les bendiga y sigan adelante, Amén. poniendo la mirada en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.